encuentro al punto 3, ¿sí? De los tipos de reacciones químicas que plantea el material de la página 189. Bueno, tenemos reacciones de combinación, reacciones de descomposición, reacciones de sustitución, reacción de precipitación, reacciones de óxido-reducción, reacciones de formación de complejos, ¿no? Bueno, podríamos tomar las primeras 5 de combinación, descomposición, sustitución, precipitación y óxido-reducción y dar sus características principales, ¿no? Por ejemplo, en la reacción de combinación, dos o más reactivos se combinan entre sí para sintetizar un único producto. Y un ejemplo puede ser la producción de amoníaco a partir del hidrógeno y el nitrógeno. El amoníaco, conocido también como NH3, la fórmula química, no está en el texto, pero esto se lo agrego yo, es algo que se usa en sus casas para limpiar, ¿sí? Entonces, eso sería una reacción química típica, entonces, ¿no? De lo que sería combinación. Después tenemos una reacción de descomposición, donde una sustancia se descompone, ¿no? Entonces dijimos una reacción de combinación. Hablamos entonces del amoníaco. Una reacción de descomposición. Disculpen. Una reacción de descomposición se descompone para dar más de un producto. Por ejemplo, en la cabeza de un fósforo, el clorato de potasio se descompone para dar cloruro de potasio y oxígeno según la reacción. Sí, o sea, cuando yo enciendo un fósforo, se produce una reacción química violenta, ¿sí? Y el clorato de potasio, que es básicamente eso rojo que se ve en la cabeza de los fósforos, se descompone para dar cloruro de potasio por un lado, ¿no? Cloro y potasio. Y por otro lado se da oxígeno, ¿sí? O sea, se descomponen dos cosas. Por eso descomposición. Después también tenemos reacciones de sustitución, ¿sí? Por ahí es un poco más difícil la explicación de esto, pero uno o más átomos de un compuesto son reemplazados por otros al transformarse en productos. Es en el caso del ácido clorhídrico cuando se combina con el hidróxido de sodio para dar cloruro de sodio y agua. O sea, en la primera mezcla no había agua y luego se libera agua. Eso es lo que está diciendo. Se sustituyen los enlaces. ¿Sí? Después tenemos reacciones de precipitación, que generalmente se trata de las reacciones que ocurren en el medio líquido, generalmente acuoso, en las cuales uno de los productos de la reacción es una sustancia poco soluble que se deposita como un sólido, es decir, que precipita. ¿Sí? Yo al colocar algo poco soluble, por ejemplo, en un vaso de precipitado, ¿sí? Entra en contacto con el líquido y parte de eso que está, o la gran mayoría, se cristaliza abajo en el fondo. Eso es una reacción de precipitación. Esto de cae acá abajo significa que precipitó, ¿no? Son los precipitados. Y después tenemos la famosa reacción de óxido-reducción, ¿sí? Vamos a agregar acá precipitación y luego óxido-reducción, ¿sí? Tal vez esta es una de las más comunes, donde algo se oxida y algo se reduce. Por ejemplo, ¿cuándo ocurre esto? ¿No? La óxido-reducción. Dice acá, son aquellas en las cuales algunos de los átomos de los elementos que intervienen modifican su número o estado de oxidación. En realidad, mientras una especie química aumenta su número de oxidación, otra lo disminuye. Y acá muestra, por ejemplo, un ejemplo de ácido clorhídrico sobre un tornillo de hierro. Es decir, el ácido ataca al metal, ya que se produce una reacción con los iones cloruro y que se forma una sal soluble amarillo anaranjada y se desprende hidrógeno. Ustedes el concepto de ion ya lo habían visto en el trabajo anterior, el trimestre primero, donde decíamos que, por ejemplo, si yo tenía un oxígeno, ¿no? Y, por ejemplo, un hierro, el cual tiene dos electrones, ¿no? Este tipo de unión se iba a dar un tipo de unión iónica, ¿no? Iónica porque estamos hablando de un metal y un no metal. El oxígeno poseía 6 electrones y decíamos que necesitaba ganar los 8. Entonces borrábamos acá y esquemáticamente colocábamos eso acá y encerrábamos entre paréntesis al oxígeno que era más electronegativo. Y poníamos un -2 en el caso del oxígeno y un +2 en el caso del hierro. Y decíamos que este se transforma en un catión positivo y este se transforma
en un anión negativo de valor 2, ¿correcto? Bueno, entonces acá es al revés. Uno dice, bueno, el que se reduce y el que se oxida. El que se oxida en realidad es el que gana, ¿sí? El que gana, perdón, el que cede electrones en el caso del catión, el hierro es el que se oxida, ¿correcto? Y el que toma el anión es el que gana y es el que se reduce. Eso es al revés, o sea, el que toma se reduce y el que da se oxida. La reacción de combustión es tal vez una de las reacciones más comunes. ¿Qué se necesita para que ocurra una reacción de combustión? ¿Qué características tiene? Tiene que tener algo llamado combustible, algo llamado comburente, con E, y el fuego, la chispa, que de alguna manera activa y cataliza la reacción. Cuando se dan estas tres cosas ocurre una reacción de combustión y existe fuego.